Buenas, el vallenato es el género musical donde se dan matrimonios laborales entre acordeonistas y cantantes, y muchas veces esas uniones terminan acabando, lo que hace que se den nuevas uniones. Y en la carrera del cacique Diomedes Díaz existieron muchas uniones con diferentes acordeonistas, pero hoy le vengo a hablar de dos uniones en específicas, porque dejaron un par de clásicos vallenatos, titulados Ganó el folclor y Harán la historia, ambas interpretadas obviamente por Diomedes, compuesta por el maestro Roberto Calderón. Te vengo a contar la verdadera historia de estas canciones. Te recomiendo que escuches este video hasta el final, que aquí, en El Alma en un Acordeón, te lo va a contar tu amigo, el CB del Vallenato. Comencemos. Después de la separación de Diomedes con el Cocha Molina, Diomedes decide unirse con Juancho Roys, que se encontraba en Venezuela porque quería grabar con Wilfrido Vargas, y decía que con el único que quería grabar en el vallenato era con Diomedes. Joaco Guillén, manager del cacique de la época, organizó una parranda en Vadillo donde fueron invitados muchas amistades de Juancho y Diomedes para oficializar la nueva unión. Cuando los dos llegaron a la parranda, hicieron oficialmente la unión, donde se decía que volvía la locura, porque recuerden que Diomedes su cuarto álbum fue La Locura al lado de Juancho Roys, pero en esa oportunidad solo grabaron ese solo álbum. Por eso decían, volvió la locura. En plena reunión, ya oficializada la unión entre Diomedes y Juancho, Diomedes le pide a Juancho que contactara a Roberto Calderón, paisano de Juancho de San Juan del Cesar, Guajira, para que narrara la historia de ese gran reencuentro musical con una canción. Esa petición del cacique se la hicieron saber al maestro Roberto Calderón. Y cuando Roberto le dijeron la petición de Diomedes, se llenó de gran sentimiento, porque él era gran amigo de los dos. Roberto con Diomedes daba serenata en San Juan, y el cuarto de Roberto con sus hermanos en la casa de su mamá era el estudio donde Juancho practicaba con su acordeón todas las tardes. Entonces, al recordar esos momentos con los dos artistas, él se encontraba mirando el horizonte cuando se ocultaba el sol y la luna ya se asomaba. Roberto cogió su guitarra y comenzó a componer el clásico vallenato, y lo hizo más por San Juan y la Junta que por ellos dos, porque tanto los sanjuaneros como los de la Junta son tierra diomedistas y juanchistas. Pero esta canción tenía una indecisión, si llamarla Volvió la Locura o Ganó el Folclor. Al final terminaron optando por llamarla Ganó el Folclor, y fue la que tituló el álbum de 1988. Al uno el cacique lo apodaban, mientras que el otro el fuerte lo llaman de corazón. Era la locura, gritaba la gente, y precisamente el pueblo entero se emocionó. Lastimosamente, Juancho muere en el trágico accidente en Venezuela, y llega la etapa con Iván Zuleta, donde Diomedes graba 4 álbumes, y posterior a esa unión llega el álbum que se llamó Experiencias Vividas en el año de 1999, y fue donde el cacique hizo la unión con Franco Argüelles, porque Iván no daba para tocar la canción María Espejo como la tocaba Juancho y Diomedes en parranda. Joaco contacta a Franco Argüelles, que es paisano de Juancho Roys, y Franco las notas de Juancho Roys se las sabía, ya que era su referente y gran maestro. A raíz de eso, Diomedes le hace la propuesta a Franco para unirse y grabar el álbum, y Franco se separa de Iván Villazón y se une con Diomedes. Diomedes se encontraba con el problema judicial de Doris Adriana y con la enfermedad de Guillain-Barré en su casa, y en el momento que ya podía mover los músculos y podía subir 4 tonos a la hora de cantar, le armaron el estudio en su casa para grabar el álbum. Cuando esto comenzó a regarse en la región, que Diomedes grabaría su nuevo álbum junto a Franco Argüelles y no con Iván Zuleta, cuando esta información llegó a oídos de Roberto Calderón y una novia que el maestro tenía para ese momento, la novia se alegró mucho con esa unión, porque ella decía que la nota de Franco le lucía era Diomedes, y soñaba con ver esa unión, y ese gran anhelo se le estaba convirtiendo en realidad. A raíz de eso, Roberto Calderón decide componer la filosófica canción llamada Harán la Historia, y el pedacito de su novia la agregó en la canción en el verso que dice: cántele cacique, cante con el alma por Dios, que mi enamorada quiero oír su voz. La canción es entregada a Diomedes en su casa, y cuando se la entregaron al cacique, se la entregaron junto a las gracias que le había mandado la novia del compositor, tanto a él como a Franco, por unirse y cumplirle con ese anhelo de verlos juntos. Y por esas gracias, el cacique la grabó en el álbum que les dije que se llamaba Experiencias Vividas en el año de 1999, canción conmemorativa que se le hizo al reencuentro musical entre dos fenómenos del vallenato, que son Diomedes y Juancho. Y Harán la Historia es una canción filosófica que Roberto plasmó en la unión de Diomedes y Franco. La letra de esa canción dentro del género literario lo que expresa es filosofía pura.
Ganó el Folklore tituló el álbum y Harán la Historia no, porque sencillamente esas canciones fueron creadas por Roberto con el único fin de ser grabadas, más no de titular álbumes. El maestro Roberto siempre ha expresado que él sus canciones lo único que espera es que sean bien interpretadas, y si titula un álbum es porque el cantante y el acordeonista y su grupo de trabajo así lo consideraron, y no le interesa si su canción se pega, solo le interesa que sean bien interpretadas. Así que dejen de estar creyendo tanta historia inventada de que Harán la Historia fue creada con ese fin, porque eso no es cierto. Engañan a los que no saben la historia del folclore, pero los que tenemos un poquito de conocimiento difícilmente nos engañarán. Así que no crean todo lo que ven en redes, solo por el simple hecho de decir yo soy de tal región y conozco a todos los grandes, porque eso no es ningún argumento. Yo también conozco a casi todos los grandes y no me las sé todas. ¿Qué gano yo con montar una foto al lado de un artista? Eso no me da conocimiento, y foto tengo un montón. Eso no sirve para nada. La verdad es una sola y están los que se la saben y los que no se la saben y los que inventan. Así de sencillo. Y les doy un consejo. Siempre tengan el beneficio de la duda e investiguen hasta mis historias. Y si yo estoy mintiendo, hagan un video y me desmienten, así como hago yo con los que mienten. Y no se crean nunca la última palabra, porque acuérdense que la música es cuestión de gusto y de apreciación. Y nadie tiene la verdad absoluta en una opinión. Claro que la historia de los hechos que sucedieron sí es una sola, y es la verdad como la de este video. Para el que se puso a hablar mal de mí, me le dicen que esto es solo un poquito de lo que se le viene, porque estoy pensando en hacer un video bien bueno. Y me le dicen que así es que se cuenta una historia. Para los que piden referencia de la información, hoy voy a hacer una pequeña excepción y les voy a dejar un par. La historia de Ganó el Folklore hay gran parte en YouTube. Busquen historia del Ganó el Folklore y hay varias entrevistas del maestro Roberto Calderón hablando de ella. Y la de Harán la Historia, se van para Google y se buscan un artículo del Tiempo del 3 de diciembre de 1999 que llamaron En 2 días Diomedes grabó un nuevo disco. Se lo leen y me cuentan, para que vean que yo no les miento, como si hacen otros que utilizan parten de la verdad y le agregan carreta. No, aquí en El Alma en un Acordeón, el CB del vallenato cuenta las verdaderas historias del folclore y no hay necesidad de inventar carreta. Y tranquilo, que se vienen más videos. Se me cuidan mucho y hasta la próxima.